España lleva ya 200 días sin gobierno, después incluso de una segunda elección que tampoco ha permitido llegar a acuerdos que permitan la investidura de un nuevo presidente de gobierno, pero los españoles no parecen demasiado preocupados por la ausencia de gobierno. ¿Usted cree que puedan llegar a una tercera elección general? De eso vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía. Le dejo mi Twitter, José Buendía MX, y acompáñenme a ver algunos datos de contexto para venir a hablar aquí con dos especialistas en asuntos internacionales para analizar qué es lo que está pasando y cuáles son las perspectivas de la situación de la crisis política española. España lleva ya 200 días de gobierno en funciones, sin lograr los consensos necesarios para la investidura del nuevo presidente, a pesar de la reciente repetición de las elecciones generales por los desacuerdos entre partidos. El mayor disuasivo ahora para pactar una nueva coalición de gobierno es precisamente la poco razonable idea de ir a unas terceras elecciones, que provocarían un enorme desgaste político y agudizarían el hartazgo de la ciudadanía respecto a las fuerzas políticas. Existe la expectativa de que ello y la necesidad de aprobar los presupuestos generales permita los acuerdos para votar la investidura este mes, porque de lo contrario, el país entraría en una zona de bloqueo político del que todos los partidos serían responsables. El líder del partido más votado el pasado 26 de junio, Mariano Rajoy, del centro derecha Partido Popular, está más cerca ahora de formar gobierno, aunque necesitaría el apoyo o al menos la abstención de los socialistas. El PSOE tiene escasas posibilidades después del veto de Podemos y Ciudadanos, además de su rechazo a ir con el Partido Popular. ¿España logrará formar gobierno ya? ¿Hay una crisis del parlamentarismo español? ¿Por qué los españoles no están preocupados? Posiciones. Número 1. 2 de cada 3 españoles confían en que no habrá terceras elecciones generales y 6 de cada 10 opina que el PSOE debería abstenerse en la votación de investidura, si fuera necesario, para que lo gobierne el Partido Popular. De acuerdo con una encuesta postelectoral de NC Report, el 86.3% de los entrevistados cree que es urgente formar gobierno. El 64.6% opina que la lista más votada debe ser la que llegue al poder. Y el 44.8% prefiere que gobierne una gran coalición formada por el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos, en lugar de que lo hagan los populares, en solitario. Número 2. El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha asegurado que los socialistas escuchan siempre al expresidente Felipe González, pero ha recalcado que el partido está en el no a la investidura del presidente del gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Asimismo, ha subrayado que además de ser investido, el líder del Partido Popular debería tener un plan para gobernar y ha recalcado que no puede pretender hacerlo con 137 escaños y a lomos de la abstención de todos los demás, incluido el PSOE. Número 3. De acuerdo con el Centro de Investigaciones Sociales, a los españoles les preocupa poco y cada vez menos la ausencia del Ejecutivo. Según sus encuestas, correspondiente al mes de junio, solo un 4.8% de los encuestados cree que este es un problema para España. En mayo, el resultado se situó 4 décimas por encima, esto es, el 5.2% consideraron esta opción como una complicación para el país. Y número 4, el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha subrayado la necesidad de un gran pacto para formar gobierno, con la incorporación, incluso, si se decidiera, de ministros de otros partidos, al igual que pasa en 15 países de 28 de la Unión Europea. Imagínese que después de 200 días sin gobierno, según una encuesta que saca esta semana el Centro de Investigaciones Sociales español, solamente 4.8% de los españoles están preocupados por la ausencia de un ejecutivo. Hace unos días apenas, en la cumbre de líderes del Pacífico aquí en América Latina, decían que había una crisis global, universal, sobre la política. No sé si esto se refleje o sea parte, lo que le comento de la crisis política española, la imposibilidad hasta ahora de formar gobierno, de esa misma crisis de la política, pero se lo vamos a preguntar y me da mucho gusto que esté con nosotros Arturo Magaña Duplancher. Arturo, un placer tenerte aquí. Igualmente, Pepe, gracias por la invitación. Internacionalista, especialista en temas globales. Gracias.
Fausto Pretelín, como siempre, un placer, usted ya lo conoce, amigo de este programa, internacionalista. Hola, buenas noches, Pepe. Especialista de estos temas y de estos asuntos. ¿Cómo quieren entrarle a la crisis española? Ahí están los datos sobre la mesa, 200 días, solo ¿sí? Menos del 5% preocupado. Yo creo que crisis es una de la política o crisis del modelo parlamentario español. Sí, claro. Ajá. Yo creo que sí es algo extraño para el caso de España, si bien no para el caso europeo, ¿no? Es decir, Bélgica pasó año y medio sin gobierno, 500 días. Algo así, y pues no pasó nada, e incluso mucha gente decía, bueno, casi que mejor que no tengamos gobierno, crecemos más económicamente, no nos distraemos en disputas políticas de corto plazo, y bueno, pues sí, ceteris paribus, todo va bien, pero para el caso español es bastante extraño en la medida en que nunca habíamos tenido una situación así, nunca había tenido España desde esta configuración política hacia el bipartidismo, un bipartidismo muy estable después de la llegada de la democracia, pues no tienes experiencia, o es mucha confianza en que hay una gran presión para que se pongan de acuerdo y conformen una coalición, un gobierno de coalición, o por lo menos un gobierno minoritario, pero avalado por de alguna manera o dejado pasar por el resto de las fuerzas políticas, o de plano no están viendo las implicaciones que puede tener una tercera elección, que es un fantasma que ronda en este momento, ¿no? Primer dilema que pone Arturo sobre la mesa. ¿Tú crees que los españoles están confiados al ver la enorme presión que hay sobre su clase política para llegar a acuerdos y sobre todo el desincentivo de tener que ir a una tercera elección que los desgastaría a todos? O todos serían responsables de una catástrofe así, tres elecciones en un año. No la quieren la tercera elección, evidentemente. Al contrario, yo creo que beneficiaría mucho al Partido Popular, ¿no? A Mariano Rajoy, de acuerdo a las tendencias que ha tenido y sostenido a raíz del 20 de diciembre y lo que sucedió hace 2 semanas. En realidad yo creo que la segunda elección fue el costo, la curva de aprendizaje que pagaron todos los españoles, todos los partidos políticos, cuando un partido cuando un sistema bipartidista se ve fisurado y a raíz de 4 años atrás o 3 años atrás entra el partido Podemos, los indignados, ¿no? Digamos que el brazo político de los indignados, empieza una reconfiguración, ¿no? del sistema político europeo. Entonces, yo creo que de alguna manera ya no quieren las terceras elecciones. Yo creo que ya con los resultados que tienen van a tener que obligarle a Mariano Rajoy a hacer una negociación ahora sí más efectiva de lo que... Pero coincidirías entonces, es demasiada la presión, o sea, la amenaza de la tercera elección es lo que va a provocar los consensos y llegar a acuerdos. Sí, porque en realidad, a ver, el PP tuvo 3 de cada 10 votos, ¿no? Es decir, es una minoría, sí, la mejor, ¿no? Pero en realidad 7 de cada 10 no votaron por el PP. Es decir, es una victoria muy amarga, es una victoria muy conflictiva, es una victoria por un personaje... Muy solitaria. Muy solitaria, porque en realidad no sabe negociar Mariano Rajoy. En realidad le dio la espalda a autonomías, en particular la catalana, durante 4 años. En realidad fue una legislación, vamos a llamarle sillón aterciopelado, es decir, no tuvo que negociar en el Congreso. Cuando la oposición quería preguntarle sobre la corrupción, sobre los papeles de Bárcenas, sobre la crisis, lo que sucedió en varias regiones españolas, ¿no? En particular en Valencia, por ejemplo, que es como que la cuna de la corrupción del PP. Sí. Ahí de alguna manera, pues bueno, es un poco lo que ya no quiso asistir, no quiso dialogar y no tuvieron la presión suficiente la oposición porque no tenían los suficientes escaños para llamarlo al Congreso, ¿no? Ahora dices algo que me llama la atención, Arturo, y es quizá parte del meollo. Estamos ante un asunto, digamos, nada más, digamos, coyuntural o de acoplamiento a esta ruptura del bipartidismo, como decía Fausto, ¿no? Que también lo mencionabas, o digamos que la nueva pluralidad, la irrupción de fuerzas anti-status quo, con una cultura política diferente, con referentes distintos, lo que está poniendo en jaque es al modelo mismo del parlamentarismo como había funcionado después de la transición. ¿Qué de los dos? Hay señales un poco encontradas, ¿no? Es decir, Podemos en su coalición con Izquierda Unida pierde 1 millón de votos frente a la elección de diciembre. Sí, hay una disminución. Alguien puede decir que eso es un triunfo del bipartidismo tradicional, como también podría decirlo quien piensa que, y con cierta razón, que la única mayoría estable en este caso pues, tendría que ser un gobierno en cierta medida de una coalición entre los partidos tradicionales frente a un proceso de reforma constitucional que se antoja importantísimo entrarle.
Pero por otro lado también es cierto que pues no parece haber forma de que el núcleo duro de votos, no solo de Podemos y de Izquierda Unida, más de Podemos que de Izquierda Unida, digamos, y el de Ciudadanos, pues no está dispuesto a cambiar su preferencia votando por los partidos tradicionales. Entonces, no, digamos que son señales encontradas que no nos dejan ver bien a bien si estamos en presencia de una crisis profunda de gran magnitud, digamos, de los partidos tradicionales, porque, en efecto, como dice Fausto, el PP fue premiado. 14 diputados más, 14 diputados menos, quizá no hagan agosto, pero sí son muy importantes para darle cierta confianza al proceso de constitución de las Cortes la próxima semana y para que, digamos, pues Rajoy sienta que tiene en esta ocasión mucho más que en diciembre la necesidad de formar gobierno y las credenciales para hacerlo, ¿no? Ahora sí, más o menos ese es un poco el consenso que se empieza a abrir entre las fuerzas políticas. Claro. El PP está mucho más cerca hoy de formar gobierno de lo que lo estaba después de la primera elección. Sin embargo, los socialistas, el otro gran partido mayoritario, está diciendo: no nos parece que sea un asunto solamente de dejarte pasar, porque dejarte pasar no asegura tener ni gobernabilidad y mucho menos, reclaman, ha presentado una propuesta clara de qué es lo que haría con un gobierno tan minoritario y tan, digamos, tan reducido. Sí. Como el que habría, Fausto, en caso de que los socialistas no los acompañen, porque iría solamente con Ciudadanos. Sí. ¿No? El partido está ahí. Y hasta ahí. No, y posiblemente partidos pequeños, ¿no? A lo mejor. Quizá ya no los vascos, pero los canarios sí. A ver, yo creo que el caso habrá que remitirse un poco a lo que dijo Pedro Sánchez, el candidato del PSOE, a Mariano Rajoy en uno de los primeros debates del año pasado, en donde le dice que es un candidato indecente, ¿no? Es decir, es indecente desde el punto de vista que en cualquier democracia madura a la europea hubiera renunciado a un candidato cuando se le señala como una persona que recibe dinero negro procedente de constructoras, ¿no? Como lo recibió el Partido Popular cuando él era, Mariano Rajoy, el secretario del partido. Estamos hablando de 10 años atrás, ¿no? Sí, o sea, corrupción. De alguna forma, desde hace 10 años comienza a haber este tipo de movimientos de corrupción en el PP y Mariano Rajoy encarna lo que en su momento fue Rodrigo Rato, vicepresidente de José María Aznar. Y luego presidente del Fondo Monetario Internacional. Luego exactamente. Salió por corrupción. Sale por corrupción, luego va a Bankia, que es una fusión de Caja Madrid y otro banco, y también ahí encuentran con que hay corrupción dentro de esa banca. El otro vicepresidente, o sea, hay varios políticos dentro del gobierno del que fue de José María Aznar que se encuentran imputados al día de hoy. Mariano Rajoy se presenta en las elecciones creyendo de alguna manera que de alguna forma él era como que la cabeza, el líder de un partido político que iba a representar. Gana las elecciones generales porque de alguna forma hace 4 años el presidente Zapatero, pues bueno, descuida la parte económica, hay que decirlo, cuando viene el nubarrón, ¿no?, de las subprime en Estados Unidos, dice aquí no pasa nada. Y se le cae. Y cae, llegó un huracán y destrozó al gobierno de Zapatero. Ahí gana la mayoría absoluta, pero en realidad 4 años ha sido un presidente totalmente de muy bajo perfil, un presidente que no ha querido escuchar la proclama de la sociedad, ya no digamos los partidos políticos, ¿no? La oposición no estuvo en el Congreso, estuvo en los medios de comunicación. O sea, fue un poder de facto que de alguna manera ahí salieron o encontraron la salida para poder criticar al presidente. Entonces, la victoria o la sonrisa que tuvo Rajoy hace 2 domingos es una sonrisa tipo Mona Lisa, es decir, muy enigmática porque sabe muy bien que es el partido más votado, pero cuando reciba la investidura de presidente, si es que la recibe, tendrá un gobierno con muchas dificultades, un Congreso en donde estará Pablo Iglesias de Podemos, que es un gran orador. Podrá gustar o no a muchos españoles, pero de alguna manera, pues bueno, va a ser un periodo muy conflictivo en el Congreso, va a ser muy atractivo para nosotros verlo desde acá, pero va a tener muchos obstáculos. Y el Partido Socialista Obrero Español, yo no creo que haga una gran alianza a la alemana, porque han tenido demasiadas fricciones. Es decir, a pesar de que Felipe González el día de hoy escribe en el periódico El País que ya hagan la coalición, no creo, no hay elementos para que de alguna manera. Rajoy se burló de Pedro Sánchez en el intento de formar gobierno del PSOE con Ciudadanos hace algunos meses. Entonces yo no veo algunos elementos, digo, a menos de esas cargas de pragmatismo que tienen los políticos que de la noche a la mañana cambian, pero de alguna manera tampoco el Ejecutivo, es decir, todo el grupo de los llamados varones del PSOE
desean que haya una integración de la gran coalición. Pero interesante lo que plantea, lo que señala Fausto Arturi es totalmente. En efecto, el presidente de gobierno, el expresidente de gobierno González, está además una autoridad moral dentro del PSOE diciéndoles hagan una coalición. Y el propio Rajoy dice, pero ¿de qué se preocupan? Porque súbanse acá, porque 25 gobiernos europeos están en las mismas, no hay manera aquí de formar gobiernos parlamentarios si no se unen derecha, izquierda, centro y todo lo que quepa. Y el tema es si el PSOE está tomando la decisión correcta de decir no a la alianza, no sumarme a un gobierno de derecha con catalanes de derecha, centro derecha y con el PP, o no. Es interesante, mira, yo creo que, vaya, leí la editorial, el artículo de Felipe González en El País. Es que sobre todo es un buen mensaje para las alianzas opositoras en este país. Totalmente. Hemos estado viendo, esta semana las coaliciones, las ¿no? encuestas. No sé si pagan bien o mal, pero en términos generales hay que preguntarle a Podemos también sobre su alianza, que le salió bastante mal con Izquierda Unida. Pero en términos generales creo que lo que está diciendo Felipe González, y lo dicen otros, lo dice Josep Borrell, otros, no es tanto hagamos la coalición, sino dejemos pasar, no votemos en contra de un posible gobierno, así sea minoritario, encabezado por Mariano Rajoy, a fin de que se conforme gobierno. Es decir, lo que hay que decir es que después de una primera votación, si no hay, digamos, el número necesario para la mayoría, los 176 votos, pues hay una segunda votación, me parece que es el viernes 30, en donde pues solamente que haya más votos en contra, no se forma gobierno. Entonces, un poco lo que están diciendo es, bueno, si hacen una coalición... O sea, no te queremos, pero no te rechazamos. No te queremos, pero no te rechazamos, y vamos viendo en temas específicos si podemos ir juntos ya conformado el gobierno, sin necesariamente convertirnos ese día por lo menos en la oposición. Lo seremos en días posteriores. Obviamente hay un riesgo muy importante, que Mariano Rajoy lo conoce, pues que es el hecho de tener una mayoría inestable o un gobierno de minoría que se puede perfectamente gobernar en solitario. En cualquier momento desautorizar y empezar un proceso como el que empezó en diciembre. Pero no, es decir, creo que el PSOE está haciendo un cálculo y creo que sigue siendo posible alguna especie, no sé si de coalición o por lo menos de aval previo a fin de que se conforme el gobierno, porque pues en términos generales la lectura sobre el resultado electoral es que sigue siendo el partido de izquierda más votado y que efectivamente, como decíamos antes de salir al aire, pues no ocurrió el sorpaso que todas las encuestadoras decían que iba a suceder, donde Podemos e Izquierda Unida tomaban el segundo lugar. Esto creo que no se tiene que tomar a la ligera. O sea, bipartismo abollado, pero no desechado. Sí, en realidad Podemos fue el partido que pudo haber facilitado el gobierno del PSOE y Ciudadanos el 20 de diciembre, o sea, a partir del 20 de diciembre pasado, ¿no? No lo quiso hacer porque yo creo que la ambición los llevó por el despeñadero, por un camino equivocado. Ellos pensaron que en una segunda elección iban a crecer mucho, sobre todo con la Alianza de Izquierda Unida, que es un viejo partido comunista. Y ahí fue la gran traición de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias traiciona a los indignados españoles, porque a la hora de que hace la alianza se convierte en un partido no transversal. Es decir, él quería antes del 20 de diciembre recoger votos de los indignados del PSOE, del PP, de Convergencia y Unión, de varios partidos políticos, y cuando él dice, bueno, voy a hacer la alianza con Izquierda Unida para hacer una sinergia y dar el sorpaso y llevar al PSOE al segundo puesto, ahí está generando una traición a sus votantes, ¿no? Es decir, Izquierda Unida se convierte convierte a Podemos en lo que el propio Pablo Iglesias nombró un partido de la socialdemocracia, que la verdad no tiene nada de socialdemócrata este partido. Lo que él buscaba era coordenadas distintas a la vieja izquierda y derecha. Ese fue su éxito de Pablo Iglesias. O sea, ese fue su gran éxito, que en las europeas de 2014 fue el partido más votado en España, en el Parlamento Europeo. Una fuerza impresionante, sí, una erupción. Y tenía 3 meses de haber nacido. Así es. Un año después llegan las elecciones, ¿no? En el 20 de diciembre, ¿no? Se da cuenta que tiene una buena cantidad de votos, llega la coalición entre el PSOE y Ciudadanos, existe la posibilidad de marginar el PP si se hubiera abstenido de votar en la segunda ronda de votaciones el partido de Podemos, pero la ambición lleva a Podemos a cometer ese grave error. Es un grave error estratégico, porque él había jurado y perjurado que no era izquierda ni derecha. Él nunca se definió como un partido de izquierda. Un poco lo que dices es desaprovecharon la oportunidad de dar una profunda refrescada
al sistema político español. ¿Coincides? Sí. En cierta medida sí. Creo que el error es evidente ahora que el presidente Barack Obama va a viajar a España y vemos, digamos, una profunda división entre quienes más bien están poniendo estos tweets de Obama go home, etcétera, y el propio liderazgo de Izquierda Unida, que dice, claro que nosotros no vamos a ir a esa reunión con sátrapas y imperialistas y con la OTAN, etcétera, y en cambio Pablo Iglesias confirmó inmediatamente su participación en este almuerzo con el presidente Obama. Pues que ya es socialdemócrata. Pues que ya es socialdemócrata, pero es que a eso también los forzó Izquierda Unida, ¿no? Es decir, Izquierda Unida, todo el mundo sabe que son herederos del comunismo de Santiago Carrillo, además un comunismo de estas credenciales, digamos, de haber enfrentado frontalmente al franquismo, de otra generación, a pesar de la juventud de su líder. Pero Podemos claramente, creo que entró, bien dices, Fausto, en una especie de crisis identitaria, de la que quién sabe si va a salir, porque en definitiva una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es cómo son vistos o percibidos por la población. El caso de Ciudadanos me parece que también es clave, porque Ciudadanos, si uno busca cuál es su signo ideológico autoproclamado, dicen que son de izquierda, dicen que son de centro izquierda. Y pues que en todas partes perfectamente sabemos que serían parte de una coalición de derecha, ¿no? Sí. No sé, parece que sí se están moviendo un poco las identidades y sí, no sé cómo lo veas. ¿Crees que está reflejando un poco cierta crisis global de la política del caso Sí, español? a ver, las elecciones el 26 de junio fueron 3 días después del Brexit. Eso también pudo haber, de alguna manera, como que asustado, convertido de facto en un partido anti-Europa, anti-Merkel, anti-Troika, anti-euro, anti-todo, ¿no? Y además de las pocas certidumbres que habían y de los pocos consensos ambos que había tenido España después de la transición, ¿no? Sí. Y que el año pasado, o hace 2 años, Podemos, de alguna manera, prácticamente abrió una sucursal en Atenas, porque tenía como Alex Tsipras, como la gran bandera, ¿no? El gran revolucionario. Pero cuando Alex Tsipras traiciona a los propios griegos, al no aceptar el referéndum que los propios griegos decían, no queremos lo que la Troika nos dice, pues Alex Tsipras dijo, pues sí vamos a querer. Tripas, te traicionó al inconsciente. ¿Por qué los españoles no están preocupados con la ausencia de gobierno desde principios de este año? Estamos hablando con Fausto Pretelín, internacionalista, con Arturo Magaña, y me quedé con ¿quién fue? Me quedé contigo, ¿no? No sé, pero me quedé contigo. Yo comenté un poco de la visión de Podemos. Y un poco lo que llama la atención, creo que te lo había planteado al principio del programa. Sí. Los datos que estaba sacando el CIS son incluso anteriores a las elecciones, a las segundas elecciones. En efecto, parece que los españoles no están viendo como una gran preocupación o están un poco desligados de la dinámica política de su país. Y no sé hasta dónde esto, pues, puede tener una parte sana porque no hay demasiada tensión y no se crea en esta percepción de crisis, ¿no? Que luego permea sobre otros aspectos. Pero también quizá te habla, pues, de la enorme distancia que comienza a haber entre los grupos políticos, entre las fuerzas políticas y la gente. Sí, comentábamos sobre los números del abstencionismo, sobre el efecto del Brexit, pero además sobre el efecto, digamos, de una desmovilización política de los jóvenes, que Podemos estaba tratando de revertir ese proceso. Bueno, pero en realidad aparentemente no salieron a votar. Por tanto, claro, hay una incredulidad general sobre la política en términos generales, un castigo quizá también a los partidos políticos, tradicionales o no, después del fracaso de diciembre para acá, y eventualmente también un desinterés por cuestiones que son fundamentales, como por ejemplo la aprobación del presupuesto, que los agarra con los dedos en la puerta, y que si no hay gobierno y se piensa en una tercera elección verdaderamente inviable, pues entonces sí estaríamos en presencia y el techo de endeudamiento. El techo de endeudamiento, etcétera. En realidad, no solo es desvinculación política, sino además yo creo que confianza en la divina providencia y en que Obama los va a sentar y van a aprobar una especie de acuerdo, no sé, extraño desde Estados Unidos. Es quizá uno de los primeros síntomas graves que se tendrían que proponer, revertir a partir, por ejemplo, de una reforma política. Yo no entiendo por qué no pensar en una segunda vuelta, que de entrada ya tuviera resuelto este problema. Bueno, quizá no tenemos mucha autoridad moral para decir esto desde México, pero claramente desde España yo creo que sí.
Porque es parlamentario el sistema, Sí. ¿no? Es por escaños, entonces una segunda vuelta es un poco inviable en ese tema. Pues lo había estado proponiendo Zapatero, ¿no? En su momento, y de alguna manera ya se vislumbraba que esto podía suceder, no tanto a propósito de estas nuevas formaciones políticas, pero sí de algunas pequeñas que empezaban a tener cierto ímpetu en aquel momento. Y si no es eso, pues por lo menos otro tipo de reforma que dé una posibilidad de conformar una mayoría de manera más automática. Dice Arturo, habrá reformas sí o sí, porque esto va demasiado rápido. Y yo me Claro. quedaba pensando, Fausto, cuando salió Podemos, cuando salieron los jóvenes a la calle, los partidos políticos decían, los viejos partidos políticos se hicieron eso, se hicieron viejos. Sí. Pero ahora que los jóvenes dejan de salir, los que se parece que se hacen viejos son los jóvenes que habían salido, los de Podemos, y esto en un lapso de tiempo muy corto. ¿Tú también Sí. coincides que esto es otro síntoma de la necesidad de que vendrán reformas al sistema político español? Definitivamente que sí vendrán reformas, pero también entienden los jóvenes que la corrupción está asimilada en los grandes partidos políticos en España. Entonces hay una enorme frustración. O sea, ahora que mencionan las encuestas del CIS, la gran preocupación en España es la corrupción. Y la corrupción no es atendida por Mariano Rajoy. No es atendida porque la misma semana de las elecciones, el periódico digital público, ¿no?, reveló algunas grabaciones que su ministro del Interior, en su despacho, fue grabado, él pidiéndole al personaje anticorrupción de Cataluña que le pasara algunos archivos de los personajes que quieren independencia de Cataluña para de alguna manera mostrarlos, decirle, mire, este no paga impuestos, este se va a las Islas Caimán, etcétera. Y no pasó absolutamente nada. O sea, cuando en Cataluña decían, bueno, a lo mejor si posiblemente puede llegar a afectar un poco el voto del PP, no afectó en absolutamente nada. Ese puede ser un poco la respuesta, digamos, de lo que está viviendo la sociedad española, el cinismo, frente al cinismo de la política. ¿Me desentiendo? Probablemente sí, y una sensación de que hay otros actores políticos. Estamos también a la expectativa de lo que pueda hacer el rey. No es una monarquía con una gran popularidad como otras, pero quizá en momentos de crisis, por lo menos en la historia española, pues todo el mundo voltea a verlos, ¿no? Como factores de estabilidad y de, digamos, como garantía, digamos, Última red. Exacto. Bueno, es que la monarquía también cayó en una crisis de totalmente, credibilidad por la corrupción de Juan Carlos, ¿no? Totalmente, por eso ya no es el rey. De su familia, ¿no? Sí, de la familia. Entonces ahí se empezó a desmoronar, ¿no?, la credibilidad en una institución que hasta en las autonomías más radicales, por independencia y demás, creían y pensaban que el rey Juan Carlos era un factor de cohesión en España. Y cuando se rompe esa cohesión, pues cada quien va a la libre, ¿no? Y esa lectura no la hace el presidente Mariano Rajoy. Yo insisto que Cataluña es un grave problema para Mariano Rajoy, que trató de esconder el problema debajo de la alfombra, pero que en cualquier momento le va a saltar. Si repiten las elecciones en Cataluña en diciembre, noviembre, como se vislumbra, porque la CUP va a romper digamos que el pacto con Convergencia y con Esquerra República de Cataluña. Tiene que ir ante la convocatoria. Otras elecciones, nueve elecciones en 6 años serían, ¿no? Entonces eso ya de alguna forma es un poco de caricatura, ¿no?, lo que está sucediendo en esa región, pero precisamente porque no ha habido una reforma constitucional. Los que de repente no ven mal eso son los que defienden todavía el presidencialismo, que dicen, mira cómo están los parlamentarios con alianzas tan inestables. Desdibujadas, ¿no? ¿Cuál sería su conclusión? Me estoy yendo en un minuto. No, pues ni presidencialismo ni parlamentarismo, ¿no? Buscar las fórmulas de estabilidad que a cada cual correspondan y tan, ¿no? No hay modelo mejor que otro. En este caso en específico creo que sí es una reforma constitucional como la que no hemos visto, pues efectivamente desde el 78, desde la Constitución Así es, española. desde la Constitución española, Fausto, me voy. Pues mira, viene el cruce del Atlántico, vienen las elecciones en Estados Unidos y también el Brexit. Se puede replicar en México con el tema del Tratado de Libre Comercio. De alguna forma Donald Trump tiene ese tipo de discurso más nacionalista. Ahora, a ver, no solo Donald Trump, la misma Hillary Clinton no ha sido la mejor amiga de los tratados de libre comercio. Por supuesto que no, y tiene muchas cosas, a ver, el dinero de la fundación, y todo, bueno, pero nos desviamos del tema de España, ¿no? Pero en realidad sí es un problema, porque vienen elecciones en Francia, en Alemania y en Holanda el próximo año, y en esos 3 países los grupos ultranacionalistas están creciendo en votos. Ese es el gran problema. Yo sé que está preocupado Fausto con el ascenso de los populismos del otro lado y de este lado del Atlántico. Pues sí, mira, hoy ganó Francia la semifinal, pasa a
a la final de la Eurocopa y de alguna manera ¿por qué lo digo? Porque el nacionalismo exacerbado, ¿no? Siempre es canalizado precisamente por los partidos políticos. A ver, 2-0 en un partido que emocionó poco, creo, ¿no? Pues no sé, ¿No? yo estaba muy emocionado. ¿Tú te emocionaste mucho? Yo tengo cierta... ¿Pero te pareció emocionante el partido? No, en realidad no. Solamente porque perdí Alemania, ¿no? Es decir, Estamos hay ciertas interesantes celebridades que pierden. El nacionalismo, ya me voy, van a cortar el máster. Muchas gracias, Arturo Gracias, Magaña, gracias, Duplacher, Pepe. muchas gracias por haber estado con nosotros. Fausto Pretelín, un placer haberlos tenido a ambos, pero sobre todo a ustedes. Gracias por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.